Hay historias que se han contado en la familia muchas veces. En la suya, en la mía, en la familia de cualquiera de nosotros, hay historias que se han contado. Es difícil saber hasta qué grado pudieran ser ciertas o hasta qué punto cada quien que la ha contado le ha puesto su granito de arena, pero algunas de esas historias, más allá de lo que pueda haber detrás, son historias gratas de contar. Sobre todo, si está usted solo, con la luz apagada y es de madrugada. Entonces estas historias adquieren un sabor especial. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta historia comienza muchos años atrás. En los años 50 del siglo pasado, en el norte de México, en Monterrey, Nuevo León, había un sujeto que era conocido como Pedro. Era un hombre joven, no llegaba a los 30 años, rubio completamente, ojos claros, casi azules, claro, una combinación extraña. Era un muchacho esbelto, atlético y que además se había preparado como ingeniero mecánico. La historia era una historia peculiar. En realidad Pedro no se llamaba Pedro, solo que tenía un nombre alemán impronunciable, y su apellido era peor de impronunciable, por lo que todo el mundo lo conocía como Pedro. Y él había llegado tiempo atrás. En los años 20, probablemente, su padre había llegado a México. El padre, Gunther, era un hombre que tenía un pasado triste. Había sido combatiente en la Primera Guerra Mundial y prácticamente todos los jóvenes de su pueblo murieron. El único que sobrevivió fue él, lo que le significó un estigma. Era algo así como el apestado, el que había sobrevivido. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué mis hijos no? ¿Por qué mi esposo no? ¿Por qué tú sí? Cobarde, vamos, se volvió aquello una pesadilla y terminó emigrando y llega a Estados Unidos y allá no lo reciben. Había ciertas situaciones que aclarar entre Alemania y Estados Unidos, así es que termina en México, en donde casualmente conoce a una chica alemana con la que se casa. Y le ponen el nombre horrible a aquel niño. Como sea, la vida fue avanzando, y si bien el viejo Gunther era un hombre muy callado, prácticamente nunca hablaba, nunca se le veía sonreír y muchas veces tenía estas situaciones en las que parecía estar ausente. Una especie de momentos tristes en los que se quedaba viendo a lo lejos, como recordando algo. Y sí, seguramente estaba recordando los momentos terribles que vivió. Todos aquellos jóvenes murieron, él se salvó providencialmente. La única vez que le contó algo a Pedro, su hijo, su único hijo, por cierto, le platicó el momento en el que estalló una granada inglesa enfrente de su grupo de soldados, y el único que sobrevivió fue él. Y únicamente quedó con algunas pequeñas lesiones en el rostro que eran muy evidentes, cubierto de sangre de sus compañeros que habían quedado desintegrados prácticamente, pero él estaba completo. Cada vez que Pedro le preguntaba algo, él no quería platicar. A veces platicaba cuando fue niño, cómo jugaba allá en aquella zona rural, a las afueras de Berlín, pero de ahí no volví a hablar. Como sea, Pedro se las había ingeniado para estudiar, para convertirse en una persona de bien y consiguió un trabajazo. Un trabajo en una siderúrgica o en alguna empresa. Monterrey es una ciudad al norte de México que se caracteriza por ser un polo industrial. Así es que consiguió un empleo y fue muy apreciado. Muy pronto se hizo uno de esos elementos apreciados. Decía que cuando el patrón se aprende tu nombre, mejor respóndele bien. Y así fue con él. Claro, se aprendió el Pedro. El hecho es que estaba contento. Y entonces conoció al amor de su vida.
Ah, sí, historias románticas. Un miércoles en la noche. Era una chiquilla alta, un poco más joven que él, con una sonrisa espectacular, un poquito rolliza, pero sensacional, vaya. Fue un flechazo directo. Un año después estaban contrayendo matrimonio. Y era una pareja muy bonita. Margarita era una chica muy ordenada, muy trabajadora, una de esas personas agradables en el trato, respetuosas, que tenía mucho cuidado de sus padres, de atenderles bien, de ver que no faltara nada, de ver a su esposo. Nunca salía de casa sin llevar su lonchera de esas metálicas viejas con varias cosas ahí por si se le hacía tarde. Ella no había trabajado en ese tiempo, había dejado el empleo que tenía para casarse. Y es entonces cuando una tarde lo llama el patrón. Como de costumbre, Pedro estaba por ahí arreglando una cosa, otra. Se había hecho el indispensable. Era el tipo al que todo el mundo llamaba cuando una máquina no jalaba, cuando había un cortocircuito, cuando algo se descomponía. Pedro era el jefe de todo eso. Ya era ingeniero, ya era un hombre que tenía un sueldo fuerte y una posición fuerte en la fábrica. Así es que cuando el jefe lo llama, va allá y le dice: «Oye, Pedro, mira, yo sé que estás muy contento aquí, pero necesito que te vayas a otra fábrica». Resulta que este hombre, el dueño, se había asociado con otros empresarios y habían adquirido una fábrica en la parte central de México, en el Estado de México, una textil. Ellos también tenían otras fábricas y diversos negocios, pero esta fábrica en particular necesitaba atención. La habían comprado algún tiempo atrás y nunca había podido funcionar bien. Siempre había problemas, había personas lastimadas, empleados que se herían, las máquinas no funcionaban bien. Todo estaba muy mal. Y querían a alguien que se fuera para allá porque iban a renovar plantilla. Bueno, pues Pedro lo aceptó, le daban un muy buen sueldo, le iban a dar casa, ahí en la propia fábrica. Así que sería algo como una luna de miel. Puesto que cuando se casaron tuvieron una cenita, una fiestecita y ya. No se pudieron ir de viaje porque trabajaba. Así es que lo iban a aprovechar, les caería bien. Cuando le dio la noticia a Margarita, Margarita se puso muy contenta. Su propia casa. Hasta ahora habían vivido en la casa de Gunther, del papá, y pues eso tiene sus limitantes. Ahora tendría su propia casa y bueno, preparan todo, maletas, todo aquello, sus cajas de herramientas, sus reglas de cálculo, sus medidores, su vernier, su equipo eléctrico, todo aquello llena varias cajas y se van a la aventura. Y la aventura era tremenda. Cuando llegan a aquel lugar, lo primero que van es a la casa, por supuesto. Y es una casa linda. Margarita no lo puede creer, vaya, bailaba cuando entra a la casa con aquellos zapatitos muy simpáticos, su vestidito y su pelo amarrado atrás con una especie de listón, encantada de la vida porque la casa ya estaba amueblada. Era parte de la empresa, se las daba a la empresa, estaba a unos 200 metros de la galera principal, de tal forma que el encargado de mantenimiento estuviese ahí. Aparte estaba la casa del administrador, la casa del encargado de producción por allá. Estaba la caseta de los guardias, que tenía un dormitorio. Había más allá, lejos, como a unos 300 metros, una galera para los trabajadores. Era un sitio muy bonito además, porque de la casa a la fábrica había un camino como de unos 200 metros, con unas baldosas bonitas como de piedra y con árboles a los lados y varias banquitas de herrería como para sentarse a disfrutar una tarde de fresco. Era muy bonito el lugar. No era una fábrica antigua, no. Había sido construido sobre los restos de una antigua fábrica textil, pero esto era una fábrica moderna para los años 50. Habían traído maquinaria de Inglaterra, de Alemania, habían traído trósiles, veloces, coneras, maquinaria de veras. El problema es que cuando Pedro entró a aquel lugar, primero no estaba trabajando nada. No había nadie trabajando. La fábrica estaba parada literalmente. Lo único que había era unos pocos guardias que estaban cuidando la puerta y un hombre que estaba en la puerta de la galera principal, al que todos conocían como el Mayo. Era un hombre venido del norte de México, un hombre muy callado, de apariencia autóctona, de las tribus Mayo del norte. El hecho es que el Mayo, como todos le decían, era el que cuidaba la puerta. Cuando entra, se da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, lo sucio que está todo. No puede ser.
Hay pelusas, hay polvo de tela, un polvillo que es muy peligroso porque se puede secar y es volátil, prende rápidamente. Hay estopas con grasa y en general toda la maquinaria está horriblemente sucia. Conforme avanza en medio de aquella galera donde están estas máquinas enormes, porque además tenían toda la producción desde que llegaba el material crudo hasta que salía convertido en tela. Así es que era una máquina tras otra, las bodegas donde se hacía el deshilado para luego hacer los carretes, los diferentes productos. Vamos, era un sitio que tenía un tamaño gigantesco y no producía un hilo. Conforme fue avanzando se dio cuenta de esto, vio que las máquinas estaban así, todas sucias. El hombre que le venía acompañando, el Mayo dichoso, fue la persona con la que habló y le preguntó que por qué estaba así esto, qué había pasado aquí, por qué estaba tan abandonado. Y la respuesta fue que la gente se había ido, que poco a poco se habían ido yendo, que los trabajadores no querían trabajar ahí. En esa zona había otras fábricas, algunas de ellas el triple de grandes. Esta no era tan enorme, pero era una fábrica muy bien preparada. Se veía que los socios habían invertido cuando la habían montado, pero a más de un año de haber invertido no funcionaba nada. Era raro, porque se habían ido. Y aquel hombre le contesta que bueno, había habido varios accidentes, había habido varios problemas, había habido gente lastimada, y que poco a poco los diferentes encargados se habían ido, que nadie quería aceptar los trabajos, y rascándose un poco la parte de atrás de la cabeza y haciendo una mueca rara, le dijo: la verdad es que dicen que este lugar está embrujado, y que es de mala suerte y no quieren venir. Por supuesto que Pedro se rió. Era un hombre creyente, claro, era un hombre que practicaba la fe católica y su padre era un hombre muy creyente. Aseguraba que seguía vivo porque Dios lo había salvado de esa granada que le explotó enfrente. Y parecía tener sentido. Cuando todo su equipo de hombres en la guerra murieron deshilachados por la explosión, el papá, don Gunther, salió como si nada. Pero de eso a creer que podía estar embrujado, bueno. Un rato después fue a ver al administrador, que ya también había llegado, otro hombre venido del norte, mayor que él, muy severo, un hombre que sabía lo que hacía. Además le dijo: necesito gente, vamos a trabajar así y así. Sí, se pusieron de acuerdo. 3-4 días después contratarían gente. Mientras eso ocurría, Margarita se había encargado de acomodar todo dentro de la casa, limpiar, sacudir. Estaba polvosa, no se había usado, era todo, pero la casa estaba a pedir de boca. Imagínese usted que tenía 2 habitaciones, por si venía alguna visita. La habitación de ellos y otra habitación. Tenía una salita con una chimenea. Algo al estilo europeo, justo lo que ella quería, para poner unos leños, para poder, ya sabe usted, un momento de romance. Además de eso, el baño era enorme y era solo para ellos. Tenía una tina preciosa y una regadera. Además había un calentador. Un calentador para el agua. De esos que se le metían una especie como de tacos de aserrín. Decía que echaban muchas chispas, pero se calentaba el agua. Allá en Monterrey, cuando hacía mucho calor, nadie ponía el agua caliente, pero cuando hacía mucho frío, bueno, había que calentar el agua en el fogón, de leña, y luego ahí rapidito con una jícara. Aquí no, aquí salía el agua caliente, era una cosa estupenda. Además tenían un radio. Un radio de esos de antes, era lo único que había, no tenían televisión, ni para cuándo, pero el radio lo encendían en la tarde cuando él volvía. Estaban cenando, platicando, riéndose, con el radio, con música, porque eso sí, llegaban las estaciones de la capital, así es que había muy buena música. Era un lugar muy bonito. Ella muy pronto acomodó las cortinas, que se viera esto bien, la cocina estaba muy bien, tenía estufa. Usted ahora mismo se ha de reír y pensar: ¿estufa? Sí, señor. Anteriormente las casas tenían fogón, pero esta tenía estufa. Era moderna, era una casa moderna, se la habían preparado a Pedro. El patrón había dado las órdenes de que se equipara todo eso y bueno. Le llamó la atención que la gente hubiera salido corriendo de ahí, pero podía tratarse de muchas cosas, desde problemas sindicales,
No era la primera vez que le tocaba ver una fábrica parada por culpa de la gente que hubiera renunciado. También podía ser que el patrón se hubiera pasado de tacaño y estuviera pagando muy poco, lo que habría hecho que no hubiese gente capacitada. Y no tener gente capacitada significa muchos problemas, desde accidentes de la propia gente, fallas de los equipos, carencias de mantenimiento y bueno. Lo primero que hicieron fue limpiar todo. Se tardaron varios días en barrer y quitar toda esa pelucita peligrosa que puede incluso incendiarse con facilidad. Rociando con una pistolita de agua, una cosa ligera, se mojaba todo aquello y contaba don Pedro que él mismo había agarrado su escoba junto con los demás trabajadores, una veintena de hombres que habían contratado y habían logrado barrer todo eso. Después se fue máquina por máquina, limpiándola, lubricándola, quitándole las cosas que tenían obstruidas, checando voltajes, checando amperajes, todo lo que tenía que checar para que estuvieran bien. Cuando llegó el ingeniero de producción, entre los dos iban calibrando y preparando las máquinas hasta que estaban funcionando. Les tomó 2 o 3 meses. Cuando todo aquello estuvo listo, empieza la producción. Y comienzan a contratar gente nueva y van llegando obreros que trajeron de otros estados. Habían ido a traer gente de otros lugares porque aquí no querían trabajar. O por lo menos no querían trabajar en esa fábrica. Todo parecía marchar bien. Vamos a decirlo de esa forma. Todavía faltaban muchas cosas, había que arreglar aquí, había que cambiar allá, pero por lo pronto la fábrica se veía limpia. Por lo menos se veía limpia. Este hombre tenía además una característica peculiar. Además de ser un hombre de mucha fe, era un hombre que apreciaba mucho a su familia. Así que cuando dejó todo listo pidió permiso, 3 días, 4 a lo sumo, para ir a ver a su papá y a su mamá, ir a decirles cómo iba todo y traer algunas cosas que había dejado en Monterrey. Por supuesto que le dieron el permiso. Llegando allá, junto con Margarita, fueron a ver a los suegros, visitaron amigos, vinieron. Él era un hombre de muchos amigos. Preparó su caja de herramientas otra vez, sus cosas que le habían faltado, y cuando se iba a despedir de su papá lo alcanzó y lo llamó. Metió las manos al cuello y sacó una cadenita con una medalla grande, una medalla como de plata, grande, y se la puso al cuello sin decir nada. Él contestó: «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me das esto?». Y el padre lo único que le dijo fue: «Tu opa, tu abuelo, me dio la medalla cuando fui a la guerra. Y por eso sobreviví. Te la doy a ti, porque tengo la sensación de que algo no está bien ahí donde estás. Llévala. Esa misma medalla salvó la vida de tu abuelo cuando iba en un barco y se hundió y fue el único sobreviviente y ha sido de la familia mucho tiempo. Era una medalla que tenía todas las inscripciones como la medalla de San Benito, pero no era esa. Era parecida. Decía que la medalla de San Benito en realidad es algo más moderno, pero esa era antigua, era una medalla que le habían dado en Alemania a alguien de la familia y se había conservado». Por supuesto, Pedro se rió y le dijo: «No, hombre, lo que pasó ahí fue que estaba descuidado. No tenían gente capaz, eso es todo». Dijo: no me digas nada. Llévala y hazme un favor, no te la quites. Sobre todo, entrada la noche, no te la quites. Ve por todas partes con ella. Cuando salgas de tu casa, cuando estés en tu casa, en todo momento tenla puesta». Bueno, decía que él no le prestó mucha atención a eso y no era mucho de medallitas, pero era algo de cariño. Se le había dado a su papá y a su papá se le había dado el opa, que era el abuelo. Se la llevó. Cuando ya regresa a la fábrica, terminan de hacer los últimos detalles y comienza en sí la producción. Y entonces sí hay 3 turnos. Mañana, tarde y noche. La noche era hasta el amanecer. Así que él mismo tenía que ir a revisar cosas a cualquier hora. Y entraba y salía. Le estaba yendo muy bien porque era cuidadoso. Revisaba limpieza, revisaba que el mantenimiento de las máquinas estuviera bien, la limpieza de los equipos, donde faltara algo lo ponía, donde sobraba algo lo quitaba. Con su equipo de trabajo iban y venían, y había hecho buena relación con el hombre de la puerta, el Mayo. Era un tipo callado, raro, pero una persona de trabajo, pues, que no se limitaba. Pero había un problema en esa fábrica y él se dio cuenta muy pronto. Pequeños accidentes. Sí, así fue como comenzaron.
los pequeños accidentes que no parecían tener mucho sentido. De pronto alguien se lastimaba al caerse. Bueno, eran accidentes lógicos. Pero, por ejemplo, el hombre que la máquina le agarró la mano. Era raro. ¿Por qué metió la mano en un lugar donde no tenía nada que hacer? De hecho, estas máquinas eran casi automáticas. Lo único que tenían que hacer era oprimir botones y cuando había que cambiar un cono o había que cambiar un cilindro de los que llegan para la tela, todo eso se hacía apagando el equipo. No tenía por qué haber metido la mano ahí y el tipo se dio un prensazo horrible y se lastimó, casi perdió los dedos. Fue a parar al hospital. Había ocurrido en el turno de la noche. Él habló con el de producción, habló con la gente de seguridad para que hubiera un poco más de atención a esto. No es que fueran muchos, pero los que estuvieran por ahí que prestaran atención. Pero eso no se limitó. Poco después hubo otro incidente. Luego otro, luego a un hombre le cayeron varios rollos de tela encima y casi lo matan. Después aquel otro que tuvieron que ir a sacar completo. Era un hombre, un sujeto que estaba limpiando y de pronto apareció abajo dentro de una máquina grande. Era absurdo, no tenía por qué haberse metido ahí. Es más, era difícil entrar. ¿A qué podía entrar? Cuando este sujeto ya más o menos consciente lo sacan de ahí, lo ponen por allá afuera para llevarlo al médico, Pedro le pregunta: ¿qué hacías ahí? ¿Por qué te metiste ahí? Y aquel hombre le dice que vio algo. ¿Pero algo como qué? Y aquel sujeto llorando y temblando porque obviamente estaba asustadísimo, estuvo a punto de que la máquina lo machacara. Le dice que vio algo ahí, que algo que brillaba y pensó que era dinero. Era absurdo completamente. Obviamente no había ningún dinero. Fueron, limpiaron la máquina de lo que este hombre había hecho, la ordenaron otra vez y mandó poner unos barandales por si acaso. Después ocurrió aquello feo. En esta planta había una caldera de vapor, una caldera de aceite y unos equipos que llevaban los diferentes fluidos. Uno de los operarios abrió una válvula y se roció con vapor caliente. No tenía por qué haberla abierto, no tenía ningún sentido, no tenía ninguna importancia esa válvula, no valía la pena abrirla porque no tenía ninguna conducción a ningún proceso, no había ninguna razón pues para abrirla y se había quemado. Después alguien cerró otra válvula que era de la caldera de aceite y casi explota aquello. Estos incidentes eran muy raros porque al preguntarle a la gente por qué lo habían hecho, no parecían tener lógica. Después estuvieron las otras cosas que decían, sobre todo los de la noche madrugada. Algunos se iban muy pronto. Y si bien Pedro no tenía que ver con eso, él era mantenimiento, se enteraba de que se había ido uno de los ingenieros. De hecho, una noche sonó el teléfono en la oficina y era el patrón pidiéndole a Pedro que se hiciera cargo también de la producción. Le pagaría más, pero tendría que hacerse cargo de la producción porque el hombre que habían enviado a producción ya no había podido seguir adelante. ¿Qué le pasó? No nos quiere decir, simplemente pidió que lo reasignáramos a otra planta. No puede estar ahí. ¿Pero por qué no puede estar ahí? No lo sé. ¿Lo tomas? Sí, lo tomo, patrón. Sabía que contaba contigo. Así es que Pedro ahora tenía el mantenimiento y producción y estar viendo máquinas y estar viendo esto otro. No habían pasado 6 meses cuando no paraba un minuto. Y entonces fue cuando se dio cuenta, una de esas tardes que va a casa a comer y a descansar un rato, se dio cuenta de un detalle. Su esposa no estaba bulliciosa, como siempre. Margarita se las había ingeniado para hacerse amiga de la esposa de otro de los ingenieros, esposa del administrador, amiga de la señora del mercado, amiga. Era una mujer muy fácil de tratar. Pero hoy, cuando Pedro llega a casa, la ve callada, rara, como ausente. La comida está verdaderamente fatal. No se puede comer. Aquello está tan salado que no se puede comer y sin embargo Margarita no se ha dado cuenta de nada. Era una estupenda cocinera, por cierto. Cuando él le dice, creo que se pasó un poco de sal, ella no se da cuenta tampoco, no responde, parece estar rara y constantemente voltea a ver como si hubiera alguien más ahí, como si estuviera viendo a alguien y hasta Pedro se sorprende porque de pronto la ve como sonreír, pero hacia algo que está allá.
Por la noche, al volver después de hacer el rondín nocturno, la encuentra todavía más extraña. Está sentada, con las luces apagadas, no tiene el radio prendido y ella era fanática de prender el radio a las 8 de la noche para oír su radionovela. Le encantaba eso, sentarse ahí. Tenía la idea de que en algún momento iba a haber un bebé y entonces se sentaba a soñar y a tejer. Con el radio puesto en lo que Pedro regresaba, le daba de cenar y luego se ponían a platicar o vaya usted a saber qué otras cosas. El hecho es que esa noche cuando llega está en total oscuridad. Sentada, sin ningún ruido, con el radio apagado, ausente. Cuando Pedro entra y enciende la luz, apenas se mueve. Él se acerca y le pregunta si se siente bien. Ella responde que sí, pero de forma casi automática. Probablemente la soledad le estaba afectando, eso fue lo que él pensó. Unos días después habló por teléfono a casa. Si bien en la casita no tenían teléfono, sí había un teléfono en la oficina y tenía permiso para usarlo, así es que marcó y se comunicó allá con sus padres. Su padre nuevamente tomó el teléfono y preguntó: ¿Cómo están tú y Margarita? Él respondió: ¿Por qué lo preguntas? Dime cómo están. Yo estoy muy bien, me subieron el sueldo, tengo muchísimo trabajo, no paro. No, Margarita, ¿está bien? No está bien, se ve triste, creo que está extrañando a su familia. Mándala para acá inmediatamente. Mándala, no la tengas ahí. Pero ¿cómo voy a mandar a mi esposa? Si nos dieron casa, mándala. Pronto. ¿Por qué me dices eso? El padre no le puede decir, le dice: es que siento que algo está mal, no sé qué es. Mándala, tengo este presentimiento. Por Dios, Pedro, mándala. Pedro lo iba a pensar. Pero su mujer, que hasta hace unos pocos meses era una mujer alta, rolliza, de mejillas, mofletuda, rosada, se veía un poco gris, como opaca. Descubrió además cosas que eran inusuales, como por ejemplo guardar ropa sucia. Era una mujer muy limpia. ¿Por qué guardar ropa sucia? Comida echada a perder. Tenía nevera. Eso era un gran avance. Una nevera eléctrica. Y aún así dejaba comida echada a perder. Y cuando él le preguntaba qué ocurría, ella se limitaba a decir que estaba todo bien. Pero cada cierto tiempo que Pedro la miraba, descubría esa misma mirada, como si estuviera viendo para allá. Pedro estaba de este lado y ella parecía estar viendo a alguien allá, como si estuviera riéndose con alguien, viendo que le hacen señas, y ese otro día la descubrió hablando sola. Pensó que le había hecho daño esto, y obviamente pensó en enviarla a Monterrey. Era lo que quería, mandarla a Monterrey. Pero no hubo mucha oportunidad. Una tarde regresa rápido. Ha estado todo el día arreglando una máquina que falló, ha habido más accidentes, ha habido cosas muy raras, todo el tiempo ha habido cosas raras. Ya está preocupado porque él pone atención, pone cuidado, está vigilando a la gente, puso al Mayo, al hombre aquel, que vino de la parte norte de México, lo puso a cuidar especialmente en ese pasillo donde habían pasado los más accidentes, a que no dejara que nadie ajeno a esa área se acercara. El Mayo parecía no tenerle miedo a nada en la vida. Y aún así, apenas se descuidaba, alguien metía la mano, alguien jalaba algo, alguien desconectaba algo. Esa noche ya había arreglado la máquina cuando regresó bañado en aceite y cosas y se metió a dar un baño. Como de costumbre, Margarita estaba como ausente. Cuando él le preguntó si quería cenar algo, si quería acompañarlo a cenar, ella ni siquiera respondió. Seguía mirando como a la pared. Las cosas eran raras en este lugar, él se sentía incómodo, no creía en brujerías ni cosas de esas. Era un hombre racional y entendía que el problema central era la falta de capacitación. Habían contratado gente que no era apta. Tenían que mandar gente apta, o prepararlos. Pero eso significaba parar producción porque de lo contrario tendrían muchos accidentes. El administrador no aceptaba eso. Le había dicho que trajeran gente de otras fábricas, que fueran a otras fábricas a reclutar gente preparada. Pero no parecía funcionar del todo. Terminó de bañarse y en eso alguien tocó la puerta. Urgía que fuera de regreso a la nave porque otra de las máquinas se había averiado. Sin pensarlo dos veces, se montó su overol
Y salió, con una chaqueta que usaba ligera, caminando por aquel largo caminito que llevaba hasta la nave, hasta la galera aquella, galpón como le dirían. El hecho es que comienza a caminar, es un área oscura, no hay muchas luminarias, hay una por allá, otra por allá, son los años 50, no hay alumbrado LED ni nada de eso. Así es que va caminando con las manos en los bolsillos, pensando en Margarita, pensando en cuándo la va a poder mandar a Monterrey, cómo le va a hacer para que se vaya, si la lleva, si viene alguien por ella. Va caminando cuando de pronto frente a él aparece esto, una especie de bulto. De entre los árboles, esos árboles grandes que están ahí, aparece esta especie de bulto. Se ve cómo se mueve. Él lo puede ver. Después le da la vuelta y se viene para acá. Lo pierde de vista. No sabe dar una explicación, no piensa en nada, sigue caminando. Y conforme va caminando, de pronto se da cuenta que eso ha vuelto. Esta vez vuelve a aparecer, dando como vueltas. Es algo que se mueve frente a él como dando vueltas. Da la vuelta, gira, 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 gira y se mete entre los árboles y se va. De pronto se da cuenta que algo no está nada bien, porque esta cosa está detrás de él, como tocándolo, como si lo tuviera, como si lo fuera a envolver en cualquier momento. Siente cómo se ha desplazado y se le ha colocado atrás, justo atrás, y siente este frío raro y esta especie de electricidad rara que lo inunda completamente y siente que algo está tan mal que empieza a correr. Empieza a correr y se da cuenta que aquella cosa, esta figura rara que se ha movido para acá y se ha movido para allá, de pronto le invade por un lado, como que lo asalta por un lado y él corre para otro y aquello viene y también lo asalta y es una cosa que no puede decir una forma definida, es un bulto, una especie de cosa alargada que no tiene extremidades ni nada, es algo como blanco, como grisáceo sucio, como si fuera una pequeña nube de humo, pero al mismo tiempo es algo bastante sólido porque lo siente cada vez que lo contacta, es este frío raro. Finalmente llega corriendo hasta la puerta en donde está el Mayo, el hombre aquel, que le abre la puerta y lo jala y lo mete, y enseguida se para el Mayo en la puerta y empieza ahí a hacer algo, un rezo, algo. Cuando Pedro le pregunta qué pasó, el Mayo le dice: tranquilo, patrón, tranquilo. Tómese un café. El Mayo siempre tenía una de estas cosas de café de olla ahí recién hecho y demás, y le da, se lo bebe. ¿Qué vio? ¿Qué vio, ingeniero Pedro? ¿Qué vio? Nada, hombre, una mala pasada de la noche, es una noche, y en las noches uno se imagina cosas. ¿Pero qué vio, patrón? Nada, hombre, no hagas caso, Mayo, no hagas caso. Esas son tonterías, por eso la gente se altera, por eso andan luego pensando tonterías. Ya se bebió el café, se acomodó, pero sentía esto raro todavía en su cuerpo. Cada vez que caminaba sentía como raro la ropa. El Mayo le dijo: tenga usted cuidado. Y punto. Llegaron los dos trabajadores, los dos mecánicos que iban a trabajar con él, se acercaron a la máquina y comenzaron a operar aquello. Desmontó la tapa lateral, comenzó a aflojar aquí, a aflojar allá. El mecánico que estaba de aquel lado también aflojó algo, comenzaron a moverlo, todo estaba apagado y la galera completa tenía nada más un par de focos ahí encima. Se oía el martinete aquel, el ruido de los otros equipos que seguían operando, el movimiento que estaba en otras áreas, en otros pasillos, pero en este había silencio y estaban estas dos luces. Esta área, no sé qué máquina sería, pero estaba al fondo, casi al final del tren de producción, del patio de producción. Allá estaba. De pronto, mientras él está agachado jalando algo, moviendo algo, comienza a escuchar cómo uno de estos hombres, a voz en cuello, inicia rezando el Padre Nuestro. Pero inicia rezándolo a voz en cuello, así de: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, con una voz visiblemente nerviosa. Y 30 segundos después, el otro hombre, el otro mecánico, ha dado la vuelta y se ha venido para acá junto de este y está rezando también. Cuando llegan al Ave María, Pedro ha salido de donde estaba metido y los está viendo cómo están a grito pelado, rezando mientras están agarrados casi el uno del otro, aterrados, a grito pelado. Cuando Pedro los mira, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y voltea al revés, es decir, a mirar en dirección hacia donde esos dos hombres estaban viendo, se sorprende como nunca lo había hecho en su vida. Frente a él, lentamente avanzando, había esta figura de color oscuro,
No podría decir si era un hombre o una mujer o qué rayos era eso, pero era algo alargado, oscuro, se podía distinguir algún tipo de forma semihumana, porque avanzaba lentamente, pero al mismo tiempo se iba moviendo, como si fuese de humo o una mancha de aceite en agua, algo muy raro, pero era vertical y se movía. De pronto dejó de moverse lentamente y en un giro raro empezó a avanzar más rápido, más rápido, más rápido, y ¡pum! Se perdió. Pero se perdió contra una pared, en donde no había forma de salir. Cuando Pedro voltea a ver a estos dos que están temblando de miedo y todavía siguen rezando, les dice que vamos a terminar lo que estamos haciendo. Era una sombra, una luz de algo, alguna cosa que vimos. No se preocupen, vamos a terminar, pero antes de que pueda repetir aquello de vamos a terminar, por el otro lado, hay otra cosa parecida y algo más por allá al fondo que se está moviendo y los puede ver cómo se hacen. En medio de aquello, pareciera que todo el ruido se ha detenido. Una planta textil hace mucho ruido. Y de pronto ya no, como si todo se hubiera detenido. Pueden ver estas cosas que se mueven, como agitándose, como moviéndose, algo terrible. ¡Pah! Y se pierde contra la pared allá al fondo. Obviamente salen corriendo de ahí. Dejan la máquina botada y el propio Pedro llega a la puerta, en donde le pide a este hombre que por favor lo acompañe a su casa. Está temblando, frío, una sensación de frío. Él describía nunca haber sentido ese frío. Aun cuando años después viajó a Alemania en invierno, nunca había sentido ese frío. El Mayo, que era este hombre callado y raro, lo acompañó. En el trayecto, el Mayo iba adelante y él iba atrás. Y no pasó nada. Llegaron a la casa bien y aquel hombre simplemente le dijo: «Cuídese mucho, ingeniero. Voy a andar por aquí echando una vuelta, no se preocupe». Cuando ya finalmente lo ve que se está yendo, se voltea y le dice: «Mayo, si quiere quedarse, quédese. No se regrese. Hay algo que no está bien». «No se preocupe, ingeniero Pedro. Yo sé cuidarme». Pero no se refería a la pistola o al cuchillo. Aquel hombre sabía algo más. Era un Mayo. Antiguas ceremonias, antiguos ritos. Era gente espiritual. Gente que conocía más que lo que los demás. El hecho es que regresó a su puesto. A la mañana siguiente, cuando el administrador lo intenta regañar diciéndole que por qué no había terminado la máquina, que algo había fallado, él le dijo que porque los trabajadores estaban demasiado cansados y corrían un riesgo de accidentarse, y había detenido la maniobra. Con eso se lo quitó. Cuando volvió a llamar a casa, su padre le volvió a preguntar: «¿Cómo está Margarita?» «Mal. Está mal. Está ausente. Está rara. Parece que habla con alguien y no hay nadie. Ponle la medalla a ella». «¿Qué tiene de especial esa medalla, papá? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué tiene? ¿Por qué me la diste? ¿Por qué te la dio el Opa?» Y entonces aquel hombre, Gunther, le platica que esa medalla fue una medalla bendecida muchos años atrás por un hombre santo. Por un hombre santo, así, y que era una medalla de protección contra el mal, contra el demonio, para ser más puntuales, y que por eso probablemente no había visto nada. Pedro le platicó lo que le había pasado esa noche, y cuando el papá le preguntó ¿y dónde estaba tu medalla?, dijo: «La olvidé. Había tomado un baño y la dejé en la repisa». «Pónsela a Margarita, pronto». Decía que sí, que lo hizo. Puso la medalla en el cuello de Margarita y ese mismo día la vio como si nada. Cuando se la puso por la mañana, antes de ir, le dijo: «Por favor, úsala, mira, es una señal de que te quiero mucho» y no sé cuánto. En el momento de estarle abrochando parecía que no se podía. Pero finalmente se la pudo poner y Margarita respondió con un «ay, ya te vas a trabajar», y le dio su beso de siempre, delgada, consumida como estaba, pero le dio el beso de siempre. Y después reaccionó y le dijo: «Pero no te he dado de desayunar, ¿cómo te vas a ir así?». Y rápidamente se movió y trajo unas cosas y le preparó algo delicioso en 30 segundos. Pedro entonces decidió investigar un poco más. Su padre se lo sugirió: «Revisa, debe de haber algo». Caminó por aquí, caminó por allá, y se dio cuenta de un detalle. Hacia el fondo, en el pasillo de almacén,
no en el de producción, que era donde él generalmente estaba, sino en el de almacén. Había algo inusual. En el muro sur había una serie de puertas metálicas, todas ellas tenían candados, como almacenes, como si fueran almacenes, para guardar cosas. Cuando le preguntó al muchacho de producción que para qué eran, le dijo que ya no se usaban, que esas eran las bodegas húmedas, las bodegas secas, donde se preparaban los hilos, pero que eso ya se hacía directo en la producción. ¿Quién tiene las llaves? Nadie las tenía. Habría que revisar eso. Por seguridad había que ver que no hubiera productos químicos, que no hubiera nada de peligro. Así es que fue y trajo una de estas cosas para cortar, unas pinzas enormes. ¡Cuas! Tronó el primer candado. Abrieron junto con sus trabajadores. Había una gruesa capa de polvo. Gruesa. Pero nada más. Limpiaron aquello y pasaron a la siguiente bodega, la cual también estaba vacía, salvo por esa gruesa capa de polvo. Otra de las bodegas tenía unos botes de lámina viejos como de aceite, pedazos de algún equipo que no se había usado, escaleras, cosas muy viejas, probablemente de cuando esta fábrica inició, antes de que la compraran los empresarios de Monterrey. Limpiaron todo aquello, lo que era basura a la basura. Pero cuando llegaron a la última, eso fue raro. Decía que ese día fue cuando entendió por qué estaban pasando tantas cosas, porque casualmente esa bodega compartía muro con el lugar donde había estado con las máquinas. Ese donde vio las sombras estas raras que se agitaban, chocar y perderse, era la pared de esta bodega, pero al abrirla aquello fue espantoso. Los trabajadores salieron corriendo. En el interior había cera derretida de velas de colores diferentes, había una cosa ahí pintada en una pared, había restos de animales, pero restos era la calavera probablemente de un chivo, de una cabra, de otras cosas, trozos, y había un olor espantoso, un olor pútrido, grotesco, asqueroso verdaderamente, que no se podía ingresar. Poniéndose su paliacate de siempre, ingresó, alumbrando con una especie de linterna sorda para ver aquello. Finalmente pudieron encender una luz y ver la dimensión de esto. Estaba lleno de cosas. Pero todas eran cosas asquerosas, raras. Y había otro detalle importante. El piso estaba limpio. El piso estaba completamente limpio. Prueba de que eso había sido usado recientemente, porque además la cera no estaba cubierta de polvo como se podría esperar. El resto de las bodegas estaban llenas de tierra, telarañas, tenían tiempo de estar ahí. Pero esto no. Esto estaba relativamente limpio. Preocupado se fue a ver al administrador, le dijo: mire lo que encontré. Venga a verlo. Aquel hombre simplemente le dijo: no hagas nada, ciérralo. ¿Pero cómo que ciérralo? ¿Y si alguien está entrando en las noches y no lo sabemos? ¿Y si alguien se está metiendo ahí a hacer cosas y es el que ha empujado a los trabajadores? No toques nada. Ciérralo. Y dame las llaves. Obviamente Pedro hizo caso de lo que le habían dicho. No estaba conforme. Por lo que un par de días después pidió permiso de ir a llevar a su esposa, que estaba un poco enferma, a su casa en Monterrey. Le dieron el permiso. Llegando a Monterrey, Margarita era un cascabel. Se comió todo lo que había en la mesa sin preguntar de quién era, se comió varias veces la comida. Era verdaderamente notorio que era otra. Pedro la dejó en Monterrey. Pero antes de partir, su padre le pidió que lo pensara 2 veces, que no volviera, que allí había algo oscuro. Él no había comentado acerca de la bodega para no sugestionar a nadie. Pero su padre insistía en que ahí había algo oscuro, algo maligno. Días después, de regreso en la planta, volvieron aquellas cosas raras. De pronto un trabajador lastimado, uno que corría, alguien que gritaba de pronto despavorido y huía de la fábrica, pero Pedro no veía nada. Llevaba su medalla. Y por supuesto, pasado algún tiempo, ya no quiso más. Eran tantas las cosas raras, incluso dentro de su propia casa, luces que se prendían, volver a casa y encontrar las luces prendidas, dar la vuelta y que se las apagaran, apagar las cosas, el radio y regresar y que estuviera prendido. Eran pequeños detalles horribles. Cuando platicó con el Mayo le dijo que ahí había algo y que esta gente seguía en activo. No los había visto, pero sentía eso.
Y él, que estaba protegido, decía que estaba cruzado, que estaba protegido. Aún así, sentía que había algo mal. Pedro no se quedó. No quiso resolverlo. Platicaba ya muy entrados los 90s, que él, cuando se dio cuenta que estaba luchando con algo que iba más allá, no había querido quedarse. No había intentado luchar contra eso. Regresó a Monterrey, se fue a ver a su patrón, que era el mero mero, y le comentó básicamente lo que había visto allá. El patrón se rió mucho y le dijo: no puedo creer, Pedro, que andes viendo tú esas tonterías ni creyéndolas. Qué pena que me digas esto. Pensé que había enviado yo a un hombre racional, le dijo patrón. Alguien de adentro es el que está haciendo esto. No me digas tonterías, y aquel hombre se encolerizó. Por supuesto, Pedro le explicó que estaba aquella bodega con símbolos, con cosas, con animales muertos, que eso no tenía por qué estar ahí. Y después de eso, simplemente renunció. Algún tiempo después vino a verlo el patrón. Había pasado quizá un año. Pedro ya estaba trabajando en otra fábrica, era un hombre que enseguida consiguió trabajo. Su esposa acababa de dar a luz a un hermoso bebé. Su padre estaba muy bien, su madre muy bien, todo les estaba yendo de maravilla en Monterrey cuando vino el patrón a pedirle que se regresara a la fábrica, allá en el Estado de México, como jefe de la planta, jefe de todos, no importaba, que pusiera precio. Él ya no quiso aceptarlo. Ya tenía por quién responder, ya tenía un bebé en curso, recién nacido, no quería volver a alejarse de los suyos. Solo le preguntó que qué había pasado. El patrón le dijo: la decisión es tuya, está abierta la oferta. Solo te digo que tenías razón, pero ya lo arreglé. ¿Cómo lo arregló? No lo sé. Pero hasta los últimos días de vida de don Pedro, seguía insistiendo que esto del mal, era real. Él creía que aquel administrador que había estado ahí era algo, era parte de alguna cosa, era parte de alguna logia, de algo, y que se reunían ahí a hacer fechorías, a hacer cosas demoníacas, y que como producto de eso, parte de lo que tenían que dar era sacrificios humanos. Por eso los accidentes. Pero, después de aquello, él siguió con su vida. En sus últimos años de vida era un hombre que vendía seguros, se reía todo el tiempo, decía que no lo necesitaba, pero lo hacía para no estar en casa aburrido, y que además le encantaba platicar. Con una sonrisa extraña, con unos ojos profundamente azules, le gustaba contar su historia. ¿Usted qué pensaría? Una buena historia para escuchar un miércoles por la noche. Muy buenas noches y que descansen en paz.